principio pensé que se trataba del ático. Los ruidos eran tan estruendosos y en tonos tan bajos que hacían temblar toda la casa, pero solo había un sitio de donde parecían provenir. La primera vez que ocurrió fue por la mañana. Estaba en el sofá, alistando mi vieja escopeta de cacería, mientras desviaba por momentos la mirada al televisor, en donde los dibujos animados saltaban y se retorcían por toda la pantalla. Aún siendo adulto, es lo más entretenido que podrías encontrar a esas horas en televisión abierta. A decir verdad, no esperaba escuchar ningún ruido más fuerte que el cantar de los saltamontes y los pajarillos en el campo. Es obvio mi sobresalto cuando la vajilla en la cocina comenzó a temblar y la madera a crujir en toda la casa, dando una escalofriante sensación de quejidos. Para el momento estaba convencido de que mi hasta entonces tranquilo hogar estaba maldito. Tras segundos que sentí eternos, ese ruido dejó de poseer mi casa, reemplazado por una extraña y apenas perceptible vibración que, aunque no dejó de ser aterradora, alivió el creciente infarto que ya veía venir. Tal peculiaridad solo podría compararla con el sentimiento posterior al escuchar a una locomotora justo por encima de la casa. Cuando el fenómeno terminó, estaba tan aferrado a la escopeta que mis manos dolían. Con la paranoia erizando mis nervios, inspeccioné cada esquina de la casa, sobre todo el ático. Pero como todo cliché en una mala película de horror, no encontré nada fuera de lo normal. Simple mugre y porquería dentro de cajas ocultando el suelo. Regresé a la sala, aún buscando explicaciones y preguntándome qué carajos había sucedido. Por más que le diera vueltas al asunto, fantasmas, demonios y casas malditas eran las únicas razones coherentes en las que podría pensar. Esta idea tomó mayor fuerza cuando miré hacia el televisor, ahora muerto. Pasé otra hora recorriendo nuevamente los pasillos y habitaciones en busca de lo que fuera que perturbara mi paz. Hasta el momento, no había pensado en la ridícula y estúpida idea de enfrentar al espectro con un arma, peor aún, descargada, pero al menos me hacía sentir seguro en medio de la nada. Cuando terminé, estaba dispuesto a convencerme de que todo era producto de una mala y de muy mal gusto broma de mi imaginación. No quería seguir alimentándola con criaturas intangibles que, sin embargo, serían capaces de hacer conmigo cosas impensables e inciertas. Tarde me di cuenta, en mi estupidez, que la electricidad se había esfumado. Me llevé la mano al rostro, tratando de mitigar la vergüenza. Obviamente, quizás, el sonido que me despertó hace tan solo un par de horas debería provenir de la caja eléctrica. Inspeccioné el exterior, esperando encontrar a un empotre destruido, chamuscado o algo de la magnitud suficiente como para ocasionar tal estruendo. Estaba molesto, además de que no parecía haber algún problema y que seguía con la indeseada duda de lo sucedido, sin mencionar también que no tendría luz eléctrica indefinidamente. Ya era tarde como para querer seguir mi plan de ir de casa al bosque, y el clima no pareció ayudar para nada. Regresé al interior, maldiciendo a todo, al sonido, a la duda, e incluso a las grisáceas nubes que comenzaron a salir del horizonte y miraban a mi hogar desde el cielo. Los lejanos truenos y relámpagos sugerían una tormenta espectacular que requería provisiones. No tenía más elección que ir a Overfield en busca de ellas antes de que la tempestad azotara mi hogar. Sería una caminata fatigante, pero no tanto como cazar bajo la intensa lluvia.
Cuando toqué la perilla de la puerta para salir, eso volvió. A diferencia de su presentación en la mañana, no fue creciendo en intensidad, sino que se mantuvo a distancia, ahogado por el tejado de la casa. Estaba más que despierto, más que cuerdo y más que sobrio. Eso no lo había imaginado. Envalentonado, tomé la escopeta, seguro de los cartuchos en su interior, y corrí hacia el ático, haciendo el mayor ruido posible, aparentando mi furia. Con un grito de guerra vacilante, entré al ático, pateando las cajas que le infestan. No sabía si llorar de la frustración o golpear las paredes de la impotencia de no saber de dónde provenía tal alucinación. No había nada normal, nada que pudiera ocasionarlo, ningún intruso, animal, ni siquiera alguna caja fuera de su irónico y caótico orden. Simplemente no había nada capaz de enloquecerme de tal manera. Pusilánime, regresé al sofá. Dejé el arma apoyada en el respaldo y solo permanecí sentado, con la cabeza doliendo de tanta intriga que no podía soportar. Hasta el anochecer, los relámpagos siguieron anunciando el arribo de un torrencial diluvio que jamás llegó. Maldije aún más hasta quedarme dormido en una oscuridad total. Desperté, no sé la hora exacta, pero intuí que era un poco pasado de la medianoche. Había algo en el aire que me dio escalofríos, como si de entre las oscuras esquinas de mi habitación hubiese alguien o algo mirándome. Pronto mi vista se ajustó a la oscuridad y pude observar mejor la escena. Solo era el cuarto, igual a como lo había dejado antes de dormir, pero en completas y frías tinieblas. Miré hacia el exterior por mi ventana, pero estaba casi tan oscuro como en mi habitación. Estaba seguro de que algo me veía. Podía sentir la mala presencia y como si algo malo estuviese a punto de ocurrir. Noté una luz amarillenta, quizás poco más anaranjada, brillando e iluminando con relativa y débil frecuencia los árboles. Algo que podría comparar como una extraña llovizna solo hacía ver aún más sobrecogedora la situación. Me tallé los ojos, pero en efecto, había una luz en el exterior. Subí el interruptor, pero la electricidad aún permanecía ausente. Cuando abrí la ventana para tratar de ver mejor el origen de la luz, me percaté de algo entre la arboleda. Miré hacia abajo, tratando de enfocar mi vista y ayudándome con tan peculiar luminiscencia. Al inicio pensé que se trataba de un ciervo. Por un instante me sorprendí de ver, después de tanto, a uno por ese bosque. Mientras se alejaba de los árboles, me sorprendí aún más de ver a uno tan enorme. Ni siquiera tenía astas y podría haber llegado hasta los 9 pies de altura. El extraño haz de luz lo iluminó por un momento, y, en ese pequeño, diminuto segundo en el que lo vi, noté que no se trataba de un puto ciervo. Se desplazaba en 4 extremidades delgadas hasta lo enfermizo, justo a como lo haría un gorila. Noté que su piel era blanquecina, con un reflejo que me asqueó. Maldita sea, eso, lo que fuera, se acercó a la casa, asomando su deforme y alargada cabeza por las ventanas del primer piso. Atrás de ella, otra criatura más se acercó y se unió a la primera, inspeccionando el exterior. Tratando de hacer el menor ruido posible, me arrastré debajo de mi cama. Por largos y tormentosos minutos, solo escuché a esas cosas pasearse por las cercanías de mi hogar, con el césped siendo pisado por ellas. Podría jurar que, en algunas ocasiones, el mismo tañido se hacía escuchar justo igual a como lo noté por el atardecer, atenuado por el ático. Pasó bastante hasta atreverme a salir de mi escondite,
Había dejado la escopeta en el primer piso y habría podido ir por ella. Asomé mi cabeza entre el descanso y el último peldaño de las escaleras. La iluminación exterior era suficiente como para distinguir la sala, la puerta principal, la cocina y las ventanas. Aún me estremezco al recordarlo, pero no me percaté de inmediato que una de esas cosas hacía lo mismo. Asomaba su cabeza desde el otro lado de la ventana. Ahora podía verla mejor. Tenía un gran agujero negro, una abismal abertura que cubría su rostro por completo. Volví al pasillo, arrastrándome a mi escondite. Mi corazón luchaba por salir de mi pecho, y cuando escuché al vidrio romperse, sentí cómo se detuvo por un segundo. El sonar de los pasos en la madera terminaron por paralizarme. Habían entrado. Se desplazaron por todo el primer piso, tomando y moviendo cosas que no pude ni me importaba identificar. Cerré los ojos cuando escuché a una de ellas subir los peldaños al segundo piso. Me encogí en mi escondite y solo la escuché caminar. Entraba y salía de las habitaciones, incluyendo la mía. Después regresó al pasillo y bajó de nuevo al primer piso. El sonar de los pasos siguió hasta que, por fin, los escuché salir por la misma ventana por la que entraron, con el chirrido de cristales rotos debajo de sus extremidades. El aliento regresó a mis pulmones cuando parecieron alejarse, siguiendo su camino en dirección opuesta al bosque. Esta vez no tuve el valor para moverme de mi escondite, ni siquiera para ver por la ventana. Las horas pasaron y esperé a que el sol me diera la valentía suficiente para bajar por el arma e ir a Overfield en busca de ayuda. Pero todo seguía tan oscuro, a excepción de los fugaces momentos en los que la luz amarillenta iluminaba la habitación. Poco a poco salí de debajo de la cama, con sutil cuidado, esperando lo peor. Afuera aún había oscuridad, tal vez similar a la que se presenta justo antes del amanecer. Con los nervios a flor de piel bajé al primer piso. Ni siquiera lo pensé cuando vi la escopeta y me abalancé sobre ella, esperando a que una de esas monstruosidades me atacara. Lo único que me topé allí fueron algunas cosas lejos de su lugar y, por supuesto, el vidrio roto. Miré con enferma paranoia las ventanas antes de acercarme a ellas y ver al exterior. Esa luz aún seguía allí arriba, y cuando finalmente pude verla, supe de lo que se trataba. Sí, era una luz intensa que se filtraba entre las densas nubes oscuras, algunas tan negras que apenas dejaban pasar un poco de luz, y debajo de ellas la lobreguez gobernaba la tierra. En el horizonte pude divisar algunos relámpagos renuentes a irse. Esa luz, estática sobre las nubes, era el sol, incandescente a mediodía. Todavía no terminaba de digerir lo que estaba ocurriendo, y quizás nunca podría, pero ese maldito sonido que me persiguió desde el día anterior y que pareció ser el inicio de todo esto, volvió a cantar, esta vez no por encima de la casa, sino a la distancia, como un trueno perdiéndose en el firmamento. Eso no venía del maldito ático. Temiendo y deseando de que todo se tratase de una pesadilla, salí al porche para tratar de atisbar a qué pertenecía. Eso se perdió en el nublado y negruzco cielo, y yo, tan petrificado,
con la sangre tan fría y abrazando mi escopeta, solo lo escuché alejarse. No lo había notado, pero había algo cubriendo el suelo, el césped y la madera del porche. Parecía nieve a montones en plena primavera. Esa llovizna, o lo que en un principio creí que se trataba de llovizna, era polvo, negro y bastante fino. Me alejé de la puerta y caminé entre el césped, hipnotizado por lo surrealista del paisaje. Lo que parecía ser ceniza comenzó a caer en mis manos y mi cara, hasta que mi piel se tiznó a un tono oscuro. Quería saber de lo que se trataba, pero mi mente estaba tan saturada y tan fatigada que no quería hacer nada más que tirarme al suelo y llorar hasta despertar de una puta vez. Seguí caminando por el campo, tratando de ordenar las ideas en mi cabeza, y más temprano que tarde me percaté del susurro que, seguramente, me acompañó en todo momento. Con lentitud me giré, esperando lo que ya veía venir. De detrás de la casa, una de esas cosas salió, acompañada por ese sonido infernal. Tenía el arma en mis manos, pero no me atreví a dispararle. De alguna manera sabía que no le haría ni un solo rasguño. Si aquello me atacaba, jamás hubiera logrado llegar a la puerta y a la seguridad de mi hogar. Sin otra salida, y con el miedo creciendo cada vez más al ver a eso acercándose, di media vuelta y corrí. Me adentré al bosque, acortando el camino a Overfield, y con la esperanza de perder a la criatura entre los árboles, seguí huyendo hasta que mis piernas punzaron del dolor. Sentía aquello siguiendo mis pasos, aunque jamás giré la mirada para verlo. No tuve la valentía para hacerlo. El aliento se escapaba de mis pulmones y poco a poco comencé a detenerme. Me resigné a morir. Esperé con los ojos cerrados a que esa monstruosidad me embistiera, pero tras algunos segundos no ocurrió nada. No estaba seguro de mi éxito al perderlo, o si tan siquiera fue detrás de mí, pero todavía me sentí observado, incómodo. Seguí el plan de llegar a Overfield, esta vez trotando y mirando hacia atrás, psicótico. Cuando salí del bosque, sentía mi pecho hundirse y un desgarrador nudo en la garganta. Mi cabeza dio 1000 vueltas antes de aceptar que había enloquecido. Colina abajo, en donde debía estar Overfield, no había más que llamas y ruinas restantes de lo que alguna vez fue ciudad. Colosales columnas de humo aún se elevaban al cielo, oscureciendo y nublando al sol. Me llevé mi mano libre a la cabeza, desesperado por salir de este infierno. Estuve cerca de pasar por alto los enormes puntos negros justo sobre la ciudad, que resaltaban del oscuro del cielo. Entonces lo volví a escuchar, y fue ahí cuando comprendí que ese maldito, ensordecedor y horrible sonido venía de ellos. Algo similar a relámpagos salían de la parte inferior de sus figuras alargadas y caían con impetuoso filo sobre la ya desaparecida Overfield. Una de esas máquinas sobrevoló el cielo justo por encima de mí, haciendo retumbar la tierra, y se unió a las decenas más que permanecieron estáticas por sobre la humareda, el fuego y las cenizas. Y yo solo las observé, intimidado por su aspecto carnoso y muy similar al de una medusa. Encontré refugio en un viejo café en las inmediaciones de la ciudad, o lo que queda de ella. El sótano era un buen lugar para dormir tranquilo. Había suficiente comida, agua, y era muy seguro. Al menos eso pensaba.
La noche anterior lo escuché de nuevo, y no solo eso, pasos pesados y en intervalos largos comenzaron a escucharse dentro del café, y desde la mañana se detuvieron justo detrás de la puerta del sótano. Hay algo allá arriba, algo que todavía me niego a aceptar, y me pregunto, aunque fuera cierto, si acaso sería capaz de soportar una verdad inquietante. Sé que están buscando la forma de entrar, y tarde o temprano la hallarán. Aún cargo la escopeta, y lo más sensato es usarla para acabar conmigo mismo, antes de que ellos lo hagan.